Buen día, chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Esta será nuestra primera clase, será un poco a modo introducción, de modo general, en las cuestiones, digamos, de la filosofía y del autor que nos compete propiamente en nuestra materia, que es Platón. Pues bien, al igual que la historia está, digamos, dividida o se le conoce o se le clasifica por épocas y por tiempos, de igual forma se le hace a la filosofía. Entonces tenemos lo que es la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y hasta hoy la filosofía contemporánea. Cada una de estas épocas o de estos periodos tiene sus vertientes, sus múltiples, digamos, líneas o enfoques con respecto a ciertas cuestiones o nociones. Ahora, comúnmente se conoce, no sé si han escuchado, pues ahora es el momento de que a la filosofía se le conoce como la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque la filosofía aborda las cuestiones epistemológicas, que es la ciencia que se encarga del estudio de los principios, aborda cuestiones cosmológicas, que es la ciencia que estudia las leyes generales del universo. Está también la moral, que le compete lo bueno y lo malo, la política, la relación del individuo en su singularidad con la sociedad, la metafísica, que es el estudio del ser, entre otras. Entonces, todas estas cuestiones están en la filosofía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la filosofía se especializó. Entonces, de ahí que tengamos estos diversos campos de estudio eh, que tenemos pues hoy en día y que todos conocemos, ¿no? Pues entonces están las ingenierías y se dedican a ciertas cuestiones básicas, está la astronomía, está la religión, está, qué sé yo, bueno, muchas. Tenemos muchos campos, pero la idea es que sepan y reconozcan que todos tienen sus orígenes en la filosofía. Eso es lo que cada uno ya se dedica a profundizar sobre su materia, sobre su área, y digamos que dejan de lado esta raíz, ¿sí? Bueno, ahora, a nosotros nos compete propiamente la filosofía antigua. ¿Por qué? Porque en la filosofía antigua se encuentra Platón. Cuando hablamos de filósofos o de filosofía, el ranking, por así decirlo, que se tiene es Sócrates, eh, Platón, Aristóteles y los demás. Con Sócrates, antes de Sócrates se tiene lo que son los presocráticos. Y después de que llega Platón, están los preplatónicos. O sea, todos los demás, pero son las personas, los personajes, los filósofos que marcan esta área y este tema, ¿sí? Ahora, pues yo he dicho filosofía, pero no hemos partido de lo más crucial, que es como su raíz, la raíz de la palabra. Entonces, la filosofía tiene una raíz griega. Entonces está filo, filos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. De ahí que comúnmente se conoce como amor a la sabiduría, ¿sí? Pero la filosofía no es solo eso. O bueno, la filosofía implica una búsqueda, ¿sí? Ya sea la búsqueda de uno mismo, la búsqueda de la verdad. Pero para buscar debemos partir de algo súper importante, o sea, vital, que es el asombro, que es la duda, que es la inquietud. Si no, pues, ¿qué buscamos? Y yo creo que ustedes en esta edad, que es la adolescencia, lo pueden entender muy bien, porque se interesan, les nace el interés como por, por saber cómo esto que sabe, esto que genera, cómo se siente tal cosa. Entonces yo creo que lo comprenden muy bien, ¿sí? Sin asombro, sin interés, sin curiosidad, no, no hay que buscar. Y también no hay preguntas.
Entonces, de la curiosidad, del asombro, se dan las preguntas. Y preguntar correctamente, bueno, no solo preguntar correctamente, sino poder preguntar implica partir de reconocer que se está en la ignorancia, que no se sabe ciertas cosas, pero como se quiere saber, entonces estoy dispuesto a reconocer mi ignorancia para poder partir a ello, a tal búsqueda, ¿sí? Bueno, ahora, en la filosofía antigua se tiene como un punto clave de referencia, que es lo que se suele conocer como el salto del mitos al logos. El mitos es como una narración, bueno, no es como, es una narración que utilizaban, o bueno, se utiliza, pero en aquel momento, para responder a las preguntas que se hacían, como por el origen del mundo, entre otras. ¿Cómo hacían ellos para dar respuesta a ello? Pues se imaginaban y creaban diversas historias, a lo que se le conoce como mitología griega, para tener como una noción, una idea. En tal mitología griega es importante pues recordar o dar a conocer que en la antigua Grecia, en la antigüedad, eran politeístas. ¿Qué es ser politeístas? Que se tiene varios dioses. Entonces, en torno a todos estos dioses giraban dichas narraciones, dichas historias. Y lo que hacía pues que fuesen muy variadas, interesantes, de lo más ingeniosas que ustedes pudiesen imaginar. Ya más adelante me parece adecuado como que, que conozcamos una que otra, ¿sí? Bueno, entonces el mito está cargado de un componente poético, ¿sí? Entonces la poesía no explica, sino que recrea, lo mismo que hace el arte o que hace la música, recrear. El poeta en sí no es él el que dice la poesía. Él puede decirla gracias a que está inspirado, gracias a que está poseído por una musa. Y la musa tiene un carácter divino. Y al tener el carácter divino le concede que en tal poesía lo que se dice es verdadero, tiene una connotación de verdad. ¿Por qué? Precisamente por esa relación con la divinidad. Bueno, por ese lado. Por ese lado tenemos a la poesía. Entonces también está la filosofía, que son dos formas diferentes de ver el mundo, dos formas diferentes de búsqueda y de comprensión. Los mismos problemas que se encuentran en la poesía, en la mitología, los tomaría o los retoma la filosofía. Pero ¿qué es lo que cambia? Su lenguaje, ¿sí? Su forma de expresarlo, de dar a conocer su perspectiva, basándose más como en la razón, en la lógica, en un análisis, y no con este lenguaje, digamos, más pintoresco, creativo. Bueno, ahora, en la filosofía antigua, como lo mencioné hace un rato, están los presocráticos. Los presocráticos fueron esos primeros hombres, por así decirlo, que empezaron a encaminarse o a pisar más fuerte sobre la filosofía como la conocemos hoy en día y que marca pues nuestra historia de Occidente. Ellos se preguntaban por la fisis, y la fisis es la naturaleza. Y cuando se dice naturaleza, no hay que pensar en un árbol, en un paisaje, no. Bueno, no solo en eso, porque la fisis tiene una connotación de totalidad. Hablamos de no solo el paisaje, sino también nosotros, animales, plantas, universo. Eso es la fisis. Y ellos se empezaron a preguntar por el origen de la naturaleza. ¿Por qué se empiezan a preguntar por el origen de la naturaleza?
porque empiezan a reconocer su propia singularidad, empiezan a reconocerse como individuos. Y si uno se reconoce como individuo y se pregunta, ¿quién soy yo? Y quiero saber cuál es mi función en el mundo, pues entonces debo saber cuál es la causa de todo esto. Y así fue como cada uno se dio la ardua tarea de proponer un principio que para ellos explicaba, era el fundamento de todo. ¿Qué es un principio? Un principio se vale por sí mismo, se requiere solo de él para existir y no necesita de otra cosa, si no, pues no sería un principio. Entonces es así como voy a nombrar de manera así general a los diversos presocráticos y cuál fue el principio que cada uno postuló en su momento. Entonces está Tales de Mileto proponiendo el agua, está Heráclito con el fuego, Parmenides con el ser, Pitágora con los números, Anaximandro con lo infinito, lo ilimitado, Demócrito con los átomos, Anaxágoras con la mente, Empédocles están los 4 elementos y Anaxímenes, si no se me va el nombre, el aire. Bueno, para ellos ese era el principio de todo. Ahora, como ellos quieren hablar o explicar sobre el principio, o sea, que no es cualquier cosa, porque estamos hablando del universo y como ustedes sabrán, el universo es infinito y nosotros, digamos, por la tecnología de hoy en día tenemos ciertas imágenes del espacio y entonces nos dicen universo, nos dicen infinito y entonces se nos viene a la mente esa imagen de esas fotos que se tienen, pero eso es solo una imagen cercana, pequeña, a la inmensidad y lo descomunal que resulta todo esto. Entonces, pensar el principio es una cosa gigantesca. Y como es tan complejo, se basaron en metáforas, utilizaron metáforas porque la razón se queda corta. Ahora, ¿qué es una metáfora? Es una herramienta lingüística que se vale de la comparación para, para, para darse a entender. Es como ustedes si quisieran decirle a alguien lo maravillosa que les parece, entonces hicieran la comparación y le dijesen X, Julanito de tal, es como el cielo estrellado que jamás observaste, ¿sí? Eso es una metáfora. Y de esa fue la que se valieron los presocráticos para hablar sobre el principio. ¿Qué nos muestra eso? Pues que la razón o el análisis lógico no es suficiente para dar cuenta de algo que nos supera, ¿sí? que nos abarca. Ahora, ¿esto en relación con qué? Estábamos en que la filosofía antigua está comúnmente conocida por ese salto del mitos al logos y que tenemos que una cosa es filosofía y otra cosa es poesía. Pero, ¿qué resulta ahí? Que ese famoso paso o salto con el que se suele conocer a la filosofía antigua, se suele marcar tan tajantemente, no es tan válido que digamos. ¿Por qué? Porque la razón nunca puede superar la poesía. ¿Y por qué la razón no puede superar la poesía? Porque son dos cosas absolutamente diferentes. Una cosa es la poesía, otra cosa es la filosofía, valiéndose pues de la razón. Entonces de ahí que ese dichoso paso o superación del mitos al logos no es tan, digamos, verídico, ¿sí? Es solo que digamos que desde ese momento, si cambio, digamos, el modo de ver y de interactuar con la naturaleza, hacer sí algo más racional, más lógico, que es como todo lo que tenemos hoy en día. Pues bien,
todo esto de la filosofía antigua, de lo que estaba hablando y que debí mencionar hace un rato, se da en la Grecia antigua. En la Grecia, que no es solo un lugar en el mundo. Grecia antigua es toda una cultura. La Grecia antigua implica una cosmovisión, implica una religión, unos rituales, implica música, implica una literatura, implica costumbres, implica dialectos, ¿sí? Porque tampoco es decir que hablaban griego, sino que hablaban ático, el koiné, y que gracias pues a las traducciones, primero del griego pues al latín y del latín al, al castellano, al español que manejamos hoy, es que podemos conocer estas obras. Sin embargo, hoy en día eh, sigue existiendo estos estudios meticulosos sobre esas lenguas como tal, porque en la traducción se pierde, digamos, todo un sentido o la fuerza de lo que realmente se quería decir. Pero bueno, ahora de Platón. Platón nace para el 427 a.C. en Atenas, ¿sí?